Gabriele Amor nació en mayo de 1925 en Roma. Fue ordenado sacerdote católico en 1954 y se convirtió en exorcista oficial en junio de 1986, bajo la dirección del padre Cándido Amantini, otro sacerdote especializado en expulsar demonios. Próximo a cumplir 91 años, Amort, además de fundar la Asociación Internacional de Exorcistas en 1990, de la que es presidente honorario y que fue reconocida por la Iglesia Católica solo en el nuevo milenio, ha practicado a lo largo de su prolongada carrera miles de exorcismos, desde algunos que duraban pocos minutos hasta otros que se prolongaron por meses o incluso años enteros. El padre Gabriele Amort explica que a los que vienen a verme, les aconsejo que primero vayan al médico o al psicólogo. En la mayoría de los casos hay una base física o psicológica para explicar sus sufrimientos. Los psiquiatras me envían los casos incurables. No hay rivalidad. El psiquiatra establece si es una enfermedad. El exorcista, si hay una maldición. La causa más frecuente de las posesiones son los maleficios, los cuales originarían cerca del 90% de los casos. El maleficio es un mal causado a una persona recurriendo al diablo. Se puede hacer de varias formas, como hechizos, maldiciones, mal de ojo, vudú, macumba. El ritual romano antiguo explicaba cómo había que afrontar esto. El padre Gabriele Amort, quien es autor de varios libros sobre exorcismo, como Narraciones de un exorcista, Más fuertes que el mal, El demonio, Reconocerlo, Vencerlo, Evitarlo y El último exorcista, Mi batalla contra Satanás, ya se dedicaba a luchar contra el mal antes de hacerse exorcista. A los 18 años se unió a los partisanos y combatió a los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la caída del régimen fascista de Mussolini, el famoso político italiano Giulio Andreotti intentó llevarlo a la política, pero al final decidió hacerse sacerdote. Actualmente vive en una pequeña y austera habitación ubicada en un rincón del sur de Roma, solo decoradas con imágenes de Jesús, la Virgen María y el padre Cándido Amantini, su mentor, en el tercer piso de una casa para sacerdotes ancianos. Soy el único exorcista que trabaja 7 días a la semana, desde la mañana hasta la tarde, incluidas Nochebuena y Semana Santa, afirma el padre Amort, quien añade que ha llevado a cabo miles de limpiezas espirituales y que en no pocas ocasiones ha visto a las víctimas escupir extrañas cosas de la boca como clavos y cadenas, además de levitar en el aire. Tratamos de mantener a la persona en el sillón, pero a menudo los demonios hacen levitar a los poseídos solo para mostrar su presunto poder. En uno de mis casos más recientes, me tocó atender a una madre de familia de Nápoles llamada Antonella, que estuvo poseída por 5 demonios durante más de 17 años. Ella comenzó a sufrir de ataques violentos después que recibía la Eucaristía en la misa y entraba en trances en los que hablaba arameo y alemán, idiomas que, por cierto, desconocía por completo. En sus ataques hacía gala de tanta fuerza física que se necesitaban 3 hombres adultos para contenerla. Después de 4 años de ser sometida a exorcismos, sus ataques se fueron volviendo menos violentos hasta desaparecer del todo. También recuerdo a un campesino analfabeto que, durante el exorcismo, me hablaba solo en inglés, por lo que yo necesitaba un intérprete. Hay quienes demuestran una fuerza sobrehumana, y otros que se elevan, totalmente, del suelo, siendo imposible, aún para varias personas, mantenerlos sentado en la silla. Pero hablamos de presencia demoníaca, solo por el contexto en que se desarrollan estos fenómenos. Muchos me preguntan si alguna vez he resultado herido por el diablo en algún exorcismo, pero cuando el cardenal Poletti me pidió que me dedicara al exorcismo, me encomendé a la Virgen con la siguiente oración: envuélveme en tu manto, y yo estaré seguro. El demonio me ha amenazado muchas veces, pero gracias a Dios nunca me ha podido hacer daño. El padre Amort explica que los exorcismos, por lo general, comienzan con una ronda de oración, ayudado por algunos asistentes, para lanzar posteriormente su ataque espiritual, rezando y cantando en latín y mandando a los presuntos demonios a que digan su nombre y se rebelen. Uno puede ser objeto de los ataques del demonio en 4 casos. Bien porque esto es una bendición para la persona, como en el caso de muchos santos, bien por la persistencia irreversible en el pecado, bien por una maldición que alguien hace invocando el nombre del demonio, o bien, cuando uno se dedica a practicar el ocultismo.
Las personas que ejercen el carisma del exorcismo, en tanto, deben cumplir con varios requisitos. Debe estar muy bien considerada por su vida de oración, fe, actos de caridad y juicio. Además, debe basarse y confiar únicamente en la palabra de Dios y la oración tradicional, estar completamente desprendido de las preocupaciones monetarias, ser profundamente humilde y no atesorar oscuridad. Hay que recordar que el mismo Jesucristo en los Evangelios, en Mateo 10,8, recomendó a sus discípulos lo siguiente: curen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Todo el mundo es vulnerable a la acción del diablo. El padre Gabriele Amort asegura que una cosa que ha aprendido con el paso del tiempo es que todo el mundo es vulnerable a la acción del diablo, incluido él mismo. No, por supuesto que yo no estoy a salvo del diablo. Todo el mundo es vulnerable. Incluso la Madre Teresa fue exorcizada en sus últimos años. Y otros santos también. El diablo es muy inteligente. Ha conservado la inteligencia del ángel que fue. Puede ser, por ejemplo, que alguien de su trabajo sienta envidia de usted y le lance una maldición. Y usted enfermará porque el origen del 90% de los casos que trato es, precisamente, por una maldición. El resto se debe a la pertenencia a sectas satánicas, haber tomado parte en sesiones de espiritismo o practicar la magia. Pero si usted vive en consonancia con Dios, al diablo le resultará mucho más difícil llevar a cabo la posesión. Padre Amort y al padre Amort, quien se ufana de haber tenido buenas relaciones con los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco I, explica que el papa apoya a los exorcistas. Sin embargo, las sectas satánicas proliferan. El diablo trabaja en todas partes. Está en Fátima, en Lourdes. Y con toda seguridad también actúa en el Vaticano, en el centro mismo del cristianismo. Porque el humo de Satanás ha entrado a todas partes. Una vez yo y otros exorcistas de los 5 continentes fuimos excluidos injustamente de una audiencia con el Papa, porque algunos religiosos tenían miedo de que tantos exorcistas consiguieran expulsar a las legiones de demonios que se han instalado en el Vaticano. Pues no tengo ninguna duda de que el demonio tienta, sobre todo, a las autoridades de la Iglesia, así como a cualquier otra autoridad, en la política y la industria. Es una estrategia victoriosa. Siempre se intenta ponerla en práctica. Sobre todo cuando las defensas del adversario son débiles. Satanás también lo intenta. Pero, gracias al cielo, es el Espíritu Santo quien dirige a la Iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, dijo Jesús. A pesar de las defecciones, y a pesar de las traiciones, que no deben causar asombro. Recordemos que el primer traidor fue uno de los apóstoles más cercanos a Jesús, Judas Iscariote. Pero, a pesar de esto, la Iglesia sigue su camino. El Espíritu Santo la mantiene, y por lo tanto, los ataques de Satanás solo pueden ser parcialmente exitosos. Naturalmente, el demonio puede ganar batallas, incluso batallas importantes. Pero nunca ganará la guerra. Hitler y Stalin en connivencia con el diablo. El padre Gabriele Amort asegura que la noción del diablo no es ninguna metáfora, sino que una entidad totalmente real que ejerce su malévola influencia en campos como la alta política. Por supuesto que existe el mal en la política, incluso es frecuente. Al diablo le gusta adueñarse de aquellos que ocupan cargos de responsabilidad, empresarios, políticos. Hitler y Stalin estuvieron poseídos. ¿Por qué lo sé? Porque mataron a millones de personas. El Evangelio dice: por los frutos los conoceréis. Desgraciadamente, un exorcismo no habría bastado con ellos, pues estaban convencidos de lo que hacían. No se puede decir que fuera una posesión en el sentido estricto de la palabra, más bien se trataba de una aceptación total y voluntaria de las sugerencias del diablo. Parte del clero no cree en el diablo. El padre Amort, consultado cómo son vistos los exorcistas dentro de la Iglesia Católica, afirma que somos muy maltratados. Nuestros hermanos sacerdotes, a cargo de esta delicadísima tarea, son vistos como locos, como fanáticos. Por lo general, ni siquiera son tolerados por los mismos obispos que los nombraron. El gran problema es que el mayor éxito de Satanás hoy es que consigue hacer creer que no existe. Y casi lo ha conseguido.
incluso dentro de la iglesia. Tenemos un clero y un episcopado que han dejado de creer en el demonio, en los exorcismos, en los males extraordinarios que puede causar el diablo, y ni siquiera en el poder que nos ha dado Jesús de expulsar a los demonios. Desde hace 3 siglos, la Iglesia Latina, al contrario de la ortodoxa y de varias denominaciones protestantes, ha abandonado casi completamente el ministerio del exorcismo. Al no practicar los exorcismos, al no estudiarlos y no haberlos visto nunca, el clero ya no cree en ellos. Y, algunas veces, ni siquiera cree en el diablo. Tenemos episcopados enteros que se muestran hostiles a los exorcismos. Hay países en los que no existe ni siquiera un solo exorcista, como Alemania, Suiza, España y Portugal. Una carencia aterradora. Cuando un sacerdote es nombrado obispo, se encuentra con un artículo del Código de Derecho Canónico que le autoriza completamente a nombrar exorcistas. Lo mínimo que se le puede pedir a un obispo es que haya asistido, por lo menos, a un exorcismo, dado que debe tomar una decisión tan importante. Por desgracia, esto no ocurre casi nunca. Pero si a un obispo recibe una petición seria de exorcismo, es decir, no hecha por alguien enajenado, y no actúa en consecuencia, comete pecado mortal. Será responsable de todos los terribles sufrimientos de esa persona, que a veces duran años o toda una vida, cuando podría haberlos evitado. El padre Amort agrega que cuando conocí al padre Pellegrino Ernetti, un célebre exorcista, que ejerció durante 40 años en Venecia, le dije: si pudiera hablar con el Papa, le diría que encuentro demasiados obispos que no creen en el demonio. La tarde siguiente, el padre Ernetti vino a decirme que aquella mañana le había recibido Juan Pablo II. Su santidad le había dicho, hay, aquí en Roma, un exorcista, el padre Amort, que si pudiera hablar con usted le diría que encuentra demasiados obispos que no creen en el demonio. El Papa le respondió brevemente: aquel que no cree en el demonio, no cree en el Evangelio. Esta es la respuesta que dio él y que yo repito a menudo. La receta del maligno para seducir al ser humano. El exorcista Gabriele Amort confidencia que en estos tiempos se siente bastante preocupado por la disminución de la fe y el aumento de la superstición. En el lenguaje bíblico, se puede decir que la gente está abandonando a Dios y entregándose al ocultismo. La terrible desaparición de la fe en toda la Europa católica hace que la gente se ponga en manos de hechiceros y adivinos, y así, las sectas satánicas prosperan. Las sesiones de espiritismo, en las que se evocan a los muertos para conseguir respuestas, también están muy difundidas. Ahora se enseña a efectuar sesiones de espiritismo a través de computadoras, teléfonos, televisores y videograbadoras, pero sobre todo, con la escritura automática. Ya ni siquiera se necesita un medium. Es un espiritismo que cada quien puede hacer por sí mismo. En una escuela a la que me invitaron a hablar, los chicos me dijeron que jugaban a llamar a los espíritus de los muertos durante la clase de religión, ante los ojos complácidos del maestro. Mucha gente desconoce que no existe diferencia entre magia blanca y magia negra. Cuando la magia funciona, siempre es obra del demonio. Todas las formas de ocultismo, como esta huida hacia las religiones de Oriente, con sus sugestiones esotéricas, son puertas abiertas para el demonio. El padre Amort confidenció también que su película favorita es El Exorcista, la exitosa cinta de 1973 del director William Friedkin, que se basó en un caso real ocurrido en St. Louis en los años 50. Siempre digo que la gente debería verla, para que miren lo que nosotros hacemos. Por supuesto, algunos efectos son exagerados, pero es un buen filme, y exacto substancialmente, basado en una notable novela que refleja una historia verdadera. El padre Amort concluye que la receta del diablo para seducir al hombre es la misma de siempre. Su estrategia es siempre la misma. Hace creer que el infierno no existe, que el pecado no existe, y que él es solamente una experiencia más que hay que vivir. Concupiscencia, éxito y poder son las 3 grandes pasiones en las que Satanás se fía. Finalmente, consultados y después de haber practicado tantos exorcismos en más de 30 años de carrera, todavía siente miedo del diablo. El padre Gabriele Amort espetó la siguiente y desafiante frase: yo miedo de ese animal. Es él quien tiene que tener miedo de mí. Yo actúo en nombre del Señor del mundo, mientras que él es solo el simio de Dios.
Ya es momento de irme, pero no se olviden de comentar, suscribirse y compartir, eso me ayudaría a hacer más videos. Bueno, nos vemos para la próxima. Adiós.